Bueno, hola a todos y todas desde donde estén escuchando Otro Lado B. Me encanta el lado B de hoy que aparece, en principio podría ser contradictorio porque es un tema complejo o que nos cuesta mucho hablar y por eso me gusta, me da mucho orgullo que hayan aceptado y poder tener este encuentro con personas que están comprometidas con el tema del fin de vida, entre otros temas que vamos a ir tratando como las directivas anticipadas, que es un tema que me parecía muy importante tratar. Se van a presentar dos integrantes de la institución El Faro, ¿sí? Así que, bueno, las dejo que se presenten. Vero y Mimi, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Luna. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy Mimi Alter, soy Miriam Alter, así me dicen Mimi. Soy tanatóloga, pertenezco al Faro desde hace muchos años. Eh, Soy la coordinadora docente de las formaciones. En el Faro tenemos formaciones, formación de acompañamiento en fin de vida, dulas, bueno, de todo esto quizás hablemos hoy. Ujú. Y de verdad tengo una vocación inmensa de servicio y de acompañar a las personas y considero que así como nacemos, en general acompañados, muchas veces no morimos acompañados y es lo único que sabemos, que vamos a morir. Entonces, me parece que de todo esto que vamos a hablar esta noche, de alguna manera nos da nos devuelve la conciencia de la finitud, ¿no? Y esto hace que podamos vivir nuestra vida con mucho más sentido, ¿no? Y esa es la idea. Hablar de la muerte en realidad nos redirecciona la vida. Así que muchísimas gracias, Luna, por invitarnos en nombre personal y del Faro también. Gracias, Mimi, por estar. Y Vero. Bueno, un gusto realmente, Luna. Muchas gracias. Acá, bueno, Verónica Vanetti soy. Tuve el gusto y el placer de formarme en la Asociación El Faro, donde también la compone Mimi, en acompañante en fin de vida. Es un camino muy interesante, digamos, de formación, pero básicamente es un camino profundo de transformación, porque justamente, como Mimi lo mencionaba, nos acerca a formarnos, pero también para luego acompañar en un tema que es tan tabú, ¿no es cierto?, en la sociedad y sin embargo tan natural, ¿no? Todos tenemos conciencia, parece ser, de la finitud, pero también cada vez que queremos enfrentar el tema nos asomamos a un abismo. Entonces es muy importante tratarlo, hacerlo ameno, eh, familiarizarlo, y bueno, y de eso se trata también, ¿no? Acompañar es estar en presencia del otro, es acercarnos al otro como un servicio y con una actitud compasiva, que es lo que también transitamos en el Faro. Así que un placer si podemos llegar de esta manera a quienes nos estén escuchando y, y disfrutando con ustedes dos, con Mimi y contigo, Luna. Un placer. Un placer, Vero. Esa es la idea, que pueda todos lo que vamos grabando en estos audios es que pueda ser útil. Me parece que la Asociación El Faro tiene una cantidad, si entran en la página, una cantidad de no solo formaciones, de abordajes y de acompañamientos. Hay una dedicación y algo muy especializado, me parece, que no, si bien ahora se habla un poquito más, me parece que todavía, como vos decís, Vero, hay algo que sí está más consciente, o sea, todos sabemos que nos vamos a morir, pero lo tenemos conceptualizado. Cuando el hecho sucede, sigue siendo un impacto a otro nivel. Me parece que a veces siento que hablamos de la muerte y eso a mí me genera mucho respeto y un misterio enorme,
porque es como que no podemos como abordarla, ¿no? Me parece que todo lo que a mí me da mucha admiración es este trabajo que ustedes hacen, son personas que se dedican a tener un espacio-tiempo para poder acercarse a un momento donde hay que bajarse de un montón de cosas que tienen que ver con lo cotidiano. Entonces me parece que hay una paciencia y un amor ahí que yo atesoro y me alegro mucho encontrar, por suerte, en mucha gente. Pero me parece que es algo muy específico. Ustedes me dirán cómo en la experiencia, digo, para empezar por ahí con el tema de fin de vida, que es uno de los temas cruciales de la asociación, para empezar a meternos lo que ustedes quieran empezar a compartir, me parece que hace falta ese bajar y tener un espacio con el otro que principalmente nos conecta a nosotros con la posibilidad de la finitud, porque el otro nos está mostrando dónde vamos a estar. ¿No? Tal Y bueno, cual. con esto abriría acá el espacio para ustedes que son las especialistas aquí. Sí, yo agregaría que en el Faro justamente lo que nosotros queremos divulgar o queremos ayudar a construir es una cultura de acompañamiento, ¿no? A nivel social y que cada uno se acerque a este tema de la finitud. Hay muchos caminos para acercarse. Como decías, tenemos muchas actividades en el Faro que permiten por lo menos empezar a hablar de esto. Tenemos las formaciones también, que como decía Vero, es un camino transformador individual. Siempre decimos hay que empezar por casa, ¿no? De la piel para adentro a cultivar estas actitudes que vos decís que tenemos, en realidad las tenemos todos los seres humanos, porque decimos que acompañar es una actividad esencialmente humana, no habría ni siquiera que aprenderla. Lo que pasa es que en la sociedad en la que vivimos este asunto del faro, siempre decimos, es contracultural de alguna manera, ¿no? Porque promueve actitudes como la empatía, la solidaridad, el el decir estoy acá en presencia plena, eh, te comprendo, te valido, ¿no? Todas cuestiones, no quiero solucionarte la vida porque no puedo hacerlo, ¿no? Simplemente te acompaño en esto que te toca. Me parece que no son actitudes que uno puede ver mucho, por lo menos en la sociedad occidental, ¿no? En la que vivimos apurados, en la que estamos desconectados de nosotros mismos. Bueno, A eso me eso. refería, por eso digo que es un espacio al que hay que ir voluntariamente. Y te interrumpo, Mimi, porque trajiste algo, tengo anotado de la página ahí del Faro. Dice la etimología de acompañar. Proviene del latín cum panis, que significa compartir el pan, estar con otro, ofrecer presencia y sostén. Me pareció precioso, ¿no? Esto de compartir el pan, pero para eso hay que ir hacia ahí. Y yo comparto con vos totalmente que es algo que tenemos todos como posibilidad, pero el tema es si tomamos ese lugar, ¿sí? Comparto Exacto. totalmente lo que dijiste, sí. Justo mencionaste, así nos forman, ¿ves? Con esta frase tan bonita, porque nos transformamos en una comunidad compasiva, ¿no? Compasión hacia el otro. Acompañar, tiene el prefijo a, hacia el otro. Es un servicio que brindamos y justamente así, ¿no? Compartir desde los tiempos inmemoriales. Sí, requiere también justamente, Mimi lo mencionó y vos también, si vas hacia el otro, primero hacia vos mismo, ¿no? Ver qué relación tenés con la vida, con la muerte, cómo querés transitarla, vos mismo, en tu vida propia, bajás un cambio, bueno, quizás eso estás al servicio de los demás, no podés brindarte sin también, por eso decía que es un camino de transformación, sin hacer justamente un camino propio, ¿no? Para justamente brindarnos. En en la diplomatura, en la formación que también mencionó Mimi, se nos prepara con distintas herramientas que luego podemos brindar en cada paso en el trayecto, pero también nos preparan para esto, ¿no? Para el autocuidado, para relacionarnos también, tenemos lecturas, tenemos meditaciones y demás que nos acercan a la temática de la muerte. Porque también todos decimos
es la única certeza que tenemos, pero a veces se lo dice un poquito de la boca para afuera, porque cuando llega el momento nos asustamos. Y parte de eso quizás está en una palabrita que no me quiero olvidar, Luna, que mencionaste. Pienso yo a veces, ¿por qué cuesta tanto hablarlo, no? Me lo pregunto para mí misma y lo pregunto para los demás. Y una gran palabra es esa, el misterio. Los seres humanos como que no nos bancamos el misterio. Queremos tener más noción y a la muerte no se da. Queremos Eh, controlar. exacto, Y exacto. tenemos ideas previas, ¿no? Acerca de quién se debe morir y quién no se debe morir, ¿no? Y la ley, como decimos en el Faro, la muerte tiene sus propias leyes, ¿no? Y tiene un misterio al que no podemos acceder, casi como que nos tenemos que rendir hacia eso, ¿no? Y bueno, ahí ya no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es cómo queremos vivir para llegar a una muerte. Nosotros no nos gusta hablar de buena muerte o mala muerte, pero sí una muerte sin sufrimiento. Quizás va a tener dolor, pero no va a tener sufrimiento, ¿no? Y esto sí yo puedo empezar a ver cómo me preparo para eso, porque si yo Eso voy a es un llevar... tema, Mimi, perdón, ese es un tema que me interesaría muchísimo ¿A qué llamamos preparar? Porque a mí me parece muy interesante eso, me parece muy importante. ¿A qué le llaman preparación, ¿no? Prepararse para morir. Bueno, por ejemplo, prepararse para morir es no tener asuntos pendientes, ¿no? Es decir, por ejemplo, haber perdonado a quien necesitamos perdonar, que nos perdonen, habiendo hablado de los secretos, quizás si son pesados, ¿no? Habiéndole dicho que queremos a una persona o habiéndonos reconciliado con alguna persona, ¿no? Todas estas son cuestiones que cuando llega la muerte uno se puede ir más liviano, no se va con sufrimiento, ¿no? A veces incluso hasta uno está enojado con Dios, ¿no? No solamente estoy hablando desde el ámbito humano, con la vida, con lo que me pasó, ¿no? Eh, Otra manera de prepararse es preparar un legado, por ejemplo, Es, ¿no? Es sí. contar la historia. ¿Querés contarlo vos, Vero? Sí, justamente pensaba a mí mientras lo ibas explicando, que ahí empiezan a aparecer las herramientas o las valijitas que nosotros tenemos también como acompañantes, justamente para ayudar a prepararse a la persona a la muerte. Por ejemplo, a mí me está mencionando justo lo del legado, o también le llamamos terapia de la dignidad. Y ahí con una serie de preguntas orientativas, nosotros podemos ayudar y acompañar a la persona a que vaya pensando, por ejemplo, cuáles fueron hay toda una parte primera de repaso de su vida, ¿no? Cuáles fueron sus roles, sus principales actividades, cómo se relacionaba, y una segunda parte, por ejemplo, que quisiera justamente legar, cuáles serían las palabras, los deseos, que quiere transmitirle a sus seres queridos. Y eso aporta, por ejemplo, mucha tranquilidad. De hecho, nos enseñaban y hemos recabado estadísticas que hay muchas personas que querían la eutanasia, por supuesto en los países en donde está permitido, acá en Argentina aún no, y esas personas cuando se les realizaba la terapia de la dignidad, algunas, no todas, por supuesto, cambiaban de parecer. Cuando revisaban su vida, decían, pucha, todo esto hice, bueno, puedo valorar mi vida. Es una herramienta más y es una muy buena herramienta de las tantas que tenemos, ¿no? Tenemos Eh, biografía, bueno, A mí me da sí, la sensación, o por lo menos cuando nos ponemos de verdaderamente en contacto todos los más que podemos, realmente es una sorpresa lo que puede pasar. Esto es lo que siento. Después contaré un poco mi experiencia personal cuando vayamos avanzando en la charla, pero realmente es una sorpresa porque uno se cree que se mete en algo, obviamente ya ese tema remite a sufrimiento, tristeza, angustia, pérdida, bla, bla, ¿no? Y de pronto se abre un mundo que decís, wow, y lo que yo me puse en contacto, también en haber acompañado en fin de vida a varias personas, es de una ternura y de un amor y de otras dimensiones que se abren que no tienen nada que ver con ese miedo enorme que nos genera y toda esa tensión que nos genera y el temor terrible que nos genera la muerte, ¿no?
nombrarla. Cuando me parece que uno se mete ahí, eh, aparece otra dimensión totalmente diferente. Y eso hace que puedas estar incluso conectado con la vida desde otro lugar. Y me parece que tomo la palabra responsabilidad sobre la propia vida, todo lo más que podamos. Porque todo lo que no nos hagamos cargo de nosotros mismos, otro se va a tener que hacer cargo. Entonces me Claro. Bueno, y parece que otra, ahí, sí, sí. perdón, a No, propósito de esto, es otro recurso para acompañar es dejar las cosas en orden, tal- justamente para que el otro no se haga cargo, ¿no? Tomar las riendas de la propia vida. Entonces, así como hablábamos antes del legado en términos de aprendizajes, de valores, de enseñanzas, de recursos que uno va descubriendo, también están las cuestiones materiales, ¿no? Por ejemplo, vaciar la biblioteca, no sé, regalar las cosas, decidir a quién le regalo, ver si los papeles, si tengo propiedades, están en orden para no dejar a mi descendencia un lío después, ¿no? Eso también, una vez que se ordena, trae mucho alivio a la persona, ¿no? Dejar todo ordenado, incluso hasta tener, hay mucha gente que hasta deja el dinero exacto para su velatorio y su entierro, ¿no? Para que nadie se tenga que hacer cargo, hasta se hacen cargo de su propia muerte. es Esto que es me muy, parece muy que lindo. eso me parece muy hermoso, porque es como en vez de depositarte sobre otro, y además que esto era muy de nuestros ancestros, naturalizar que el otro se tenga que hacer cargo porque es familia y tomar una actitud de madurez y responsabilidad sobre la propia vida y sobre la propia muerte. Me parece maravilloso, por eso me parecía también hacer este encuentro y meternos en este tema de una de las cuestiones que propone la asociación El Faro son las directivas anticipadas, ya que me van dando pie para meternos ahí y que ustedes nos cuenten de qué va este tema. Muy Ahí le bien. doy la palabra a Vero, que además de ser acompañante es abogada, así que es la doctora que más sabe del tema. Bueno, gracias, Mimi. No, trato de poner toda mi responsabilidad en la temática, pero seguro que hay gente súper preparada, pero vamos un poquito a adentrarnos en el tema. Sí, las directivas anticipadas, en realidad, te agradecemos, Luna, que también traigas el tema, porque hay un gran desconocimiento, siendo que parten de dos leyes nacionales y del Código Civil y Comercial reformado. Es decir, que tenemos un plafón legal, por eso Mimi también me da la palabra, pero es importante que todos lo sepamos, en donde estas leyes, por ejemplo, la primera, la 26.529, habla de los derechos del paciente en relación con los profesionales de la salud. Y si bien esa primera ley se basaba en lo que casi la mayoría de las personas conocemos, ¿por qué? Porque vamos al médico y nos hablan del consentimiento informado. Entonces tenemos como más familiaridad en eso, pues nos dicen, te vamos a hacer un estudio cardiológico, firmás que te vamos a pasar contraste y demás, nos tienen que informar el estudio que nos van a hacer, entonces estamos más familiarizados. Pero resulta ser que esa misma ley, después amparada por el Código Civil, menciona efectivamente la temática de las directivas anticipadas. En algunos casos también se la llama testamento vital, tiene algunos sinónimos, digo esto por si se conoce con otro nombre, y es básicamente justamente tratar de, si bien se lo pensó, por supuesto, para el ámbito de la salud, es decir, qué quiero yo como persona en el momento en donde justamente no pueda expresar mis deseos. Se habla, digamos, supongamos una muerte vegetativa y demás, o donde uno ya no puede manifestar la voluntad. Entonces, justamente haber dejado un documento en donde se manifiesten lo que quiero en el ámbito de la salud es sumamente importante. Pasa que en el Faro dimos un pasito más y el documento que se ofrece, que está en la página web, después lo podemos mencionar, incluye también un aspecto muy importante que es toda la parte espiritual, ¿no? Y de los deseos, como recién mencionaba Mimi, o dejar la biblioteca ordenada, a dónde están mis deseos, hasta después también el funeral, mi cuerpo, es adentrarnos en todo lo que a veces ni siquiera queremos pensar. Pero como recién decíamos, si queremos dejar las cuestiones ordenadas, es sumamente importante. Es decir, que es un documento
muy válido, amparado en la normativa nacional, que nos ampara respecto de la relación en médico-paciente, en todo lo que nosotros deseamos para cuidar nuestro cuerpo y nuestro final de vida, ahí más precisamente y más notoriamente, pero que también podemos utilizar para expresar más deseos aún. Si queremos también expresar la parte legal, como de una escritura, un testamento, específicamente no lo tiene, uno podría adicionar eso o decir mi testamento está en tal lado y demás en ese documento. Es decir, que te ampara y te protege y también a veces solemos decir, y recién lo mencionamos, ayuda a nuestros familiares o seres queridos a que no tengan que estar decidiendo por nosotros en momentos tan cruciales y tan difíciles, ¿verdad? Porque suele ser muy difícil. Entonces, evita también qué hubiera querido mi madre, qué hubiera querido mi padre, que a veces no se sabe tan siquiera también, ¿no? A veces se habla y si se evita el tema de la muerte en las familias, ni siquiera a veces se sabe qué hubiera deseado el familiar. Por lo menos hasta este tiempo que esto empieza a hablarse, era rara vez se sabía, porque no se hablaba. Y yo Exacto. creo que esto es muy importante porque, como vos decís, le quita un montón de peso a los familiares que después en el momento cargan por ahí con mucha culpa, ¿no? Es una sensación, me parece que es muy liberador. eh, mm, Hacerse cargo para los familiares, ¿no? Es muy liberador, me refiero. Sí, ahí me llegaron a escuchar porque quedó un poquito cortado el Sí, sonido. Ok, sí, 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 escuchamos. perfecto. Em, Perdón, Mimi, que te quería, esto de lo que hablaba Verónica, me parecía importante mencionar porque la gente que vos le hablas de las directivas anticipadas tiene una idea de muchísima formalidad y Eso es como lo que iba a que decir. hace eso, genial, si lo podés nombrar. Sí, en realidad en el Faro tenemos un modelo, ¿no? Sugerimos un modelo que se llama, le pusimos como título Mi vida al final de mi vida, ¿no? Pero es solo un modelo de sugerencia. El PAMI tiene un modelo, Hospital Italiano tiene un modelo, y uno simplemente podría escribirlo en una servilleta. Digamos, esa sería el valor legal es mi letra, mi firma, los dos testigos que tienen que atestiguar de que yo firmé eso en total libertad, sin ninguna coacción de nada del exterior, digamos, que yo tengo todas mis capacidades para poder firmar ese documento y elegir un representante que va a ser quien tome las decisiones cuando yo no las pueda tomar. Así que uno las podría llenar un formulario o podría simplemente escribir un documento propio, original, ¿no? O podría tomar de cada uno de los modelos lo que mejor le parezca. Estamos hablando siempre en una situación de una enfermedad irrecuperable, irreversible e incurable, digamos, ¿sí? Siendo que no es así, entonces, bueno, yo voy a poder seguir tomando las decisiones cuando me toque, ¿sí? Pero importante esto va esa un poquito aclaración. también, Sí, perdón, Mimi, claro, va un importante poquito esa también, aclaración, decía. ok. Y es un poquito también en contra del paradigma médico del juramento hipocrático, ¿no? Que los médicos en general quieren salvar la vida a como dé, porque nosotros acá tenemos como otra perspectiva de la vida, ¿no? La miramos desde el lugar de la dignidad, ¿no? Y una vida que tenga que ver con la autonomía, con la posibilidad decisional, con una cuestión ética, ¿no? No solamente una vida que respira, digamos, un cuerpo orgánico que respira y entonces uno determina que está vivo. Para nosotros eso no es. O sea, conservar la vida por conservar la vida en sí, más allá de el estado en que esté la persona. Eso me parece muy importante aclarar eso porque es una decisión que no intervengan en el cuerpo de uno si uno no quiere que le estén postergando algo cuando ya no hay más nada que hacer, ¿no? Parece muy importante esa decisión. O sea,
Sí, sí. Sí. Además, le ahorran muchísimos recursos a la familia, porque es un tiempo que, si uno no toma ninguna decisión, es un tiempo que se hace larguísimo, que trae muchísimo sufrimiento y también recursos materiales, ¿no? Que también se gastan a nivel hospitalario, ¿no? Uno a veces no piensa en eso, pero porque parece que como no lo pago, a veces porque lo paga la prepaga o la obra social o el hospital público, no lo tengo que pagar, pero son recursos de todos, ¿no? Sí, pero aparte habla de esto, Mimi, como de la calidad de vida, o sea, ¿cuál es la idea de extender? Porque sí, la vida cuando hay algo que cuando alguien se está muriendo y dejar que eso suceda. A eso me Tal refiero. cual. Permitir a la muerte que venga, ¿no? Es no generar la muerte, pero permitirle el acceso, porque igual va a Y venir tarde o tocó el temprano. momento y tocó y ya no hay más nada para hacer, ya tocó y punto, ¿no? Como algo de esto, por lo menos poder elegirlo como uno quiere transitarlo. Me parece súper valioso. Sí, Vero, perdón. Pasa que ahí, eso te iba a decir, te conecta, bueno, más allá del desconocimiento, primero como plafón es muy importante saber que tenemos ese derecho. Es como muy importante, ¿no? Hablamos bastante siempre de los derechos que nos asisten y que nos corresponden. No lo digo solo desde el ámbito legal, como dignidad de persona humana. Ujú. Tengo ese derecho a elegir qué quiero, cómo quiero vivir y cómo quiero morir, ¿no? Entonces, esto te pone también enfrentar las directivas anticipadas, primero conocer que existen y luego transitarlas, y por eso ofrecemos un acompañamiento también, porque te pone frente a conectarte justamente con ese deseo, cómo quiero morir. Si primero no puedo asumir la palabra muerte, menos puedo asumir cómo quiero morir. Entonces, no sé qué es primero, ¿no? Es ir relacionando este tema, es enfrentarte con este tema y ahí sí pueden ir surgiendo tus deseos, ¿sí? Entonces, como derecho, enfrentarme a la temática, ver qué quiero, soluciono mis propios derechos y le facilito la vida a los demás. Quería también hacer una aclaración, dos aclaraciones. A veces cuando me preguntan familiarmente, digo, con los amigos que uno va hablando de estos temas, porque también se va haciendo caminito desde la gente más querida hacia afuera. Em, Le pongo como ejemplos también casos muy traumáticos que han existido. A veces también la gente no los conoce, pero otros sí han sido conocidos o publicitados. Karen Killian, allá y hace tiempo, por eso nos hemos olvidado. Pero acá hemos tenido casos, un caso muy importante, Marcelo Díez, que un chico joven que le dijo a sus hermanas verbalmente, si a mí me llegara a pasar algo, no quiero estar intubado y demás. Lamentablemente, Marcelo tiene un accidente, queda en coma, en estado vegetativo, y estuvo, no quiero decir bien los años para no equivocarme, pero muchos años, 16, 17, lo que fuere, hasta que las hermanas llegan a la Corte Suprema para poder hacer validar su derecho. Entonces, también tener en cuenta estas situaciones, porque todo puede estar bien desde que estamos razonando y podemos decidir, como bien aclaró Mimi. Esto es para cuando ya no podemos. Pero ¿qué pasa cuando no podemos y no dejamos escrito nada? Empiezan los conflictos legales, ¿sí? Y obviamente en el ámbito de la salud. Y eso también queremos evitar. Y otra aclaración que quería hacer es lo de los escribanos. A veces surge esto, Luna, que te plantea, no, pero es muy formal, y Mimi lo aclaró hasta en una servilleta, y se presenta el tema de los escribanos, porque en realidad las leyes que mencioné, las leyes sí mencionaban la presencia del escribano, pero el Código Civil, que es posterior y es ley de fondo para toda la República Argentina, no lo menciona. Entonces no se necesita el escribano. Y eso también es importante, porque otra cosa que tenemos que decir es que las directivas pueden ser revocadas o cambiadas o modificadas cuantas veces querramos, porque podemos ir cambiando a lo largo de nuestra vida decisiones, ¿no es cierto? Vamos, somos seres en evolución, se supone. Claro. Entonces podemos ir modificando, con lo cual llevar frente a un escribano esta decisión, tener que ir al formalismo y también muchas veces con costos a lo mejor elevados, bueno, eso sí genera un problema. Entonces vale esta aclaración por las dudas para que Parece sepamos que no es necesario. muy importante porque hay un desconocimiento grande de este tema todavía. Yo quería contar muy brevemente mi experiencia con las directivas anticipadas. Yo lo que sí eh,
incentivo cuando las personas me preguntan, que me parece buenísimo. En este caso, a mí Vero me acompañó a poder hacerlas, a redactarlas. Yo lo podía haber hecho, lo podía haber hecho sola perfectamente, ¿eh? Digo, pero yo no quiero hacer esto sola. O sea, realmente me pareció no solo la presencia y la manera de Vero maravillosa, lindísima, Ah, sí, amorosa, sino claro. que me facilitaba algo de, bueno, si hoy no puedo, bueno, vamos haciéndolo juntas, eh, escribo hasta acá sin ninguna exigencia. Entonces me permitió vivir mis emociones con respecto a este tema, desde la tristeza, todo lo que me podía mover, hasta encontrarme con que siempre me quedaba después de los encuentros con una sensación, al contrario, de mucha alegría, de relajación. Entonces dije, digo, yo soy alguien que estoy muy en contacto con, soy terapeuta, trabajo hace muchísimos años, estoy muy en contacto, no es que no me lo he planteado, pero me he encontrado realmente que me da mucho alivio haberlo hecho. De hecho, me falta el último pasito. Y esto me parece importante. Hablé con el médico de cabecera, que le pareció bárbaro, y él va a tener una copia. Digo, que una prepaga te acepte. Me pareció buenísimo todo y me parece muy tranquilizador decirle a mi hija, ¿sabes qué? No te voy a cargar con esto. Es un acto de amor, más allá de que es difícil hablarlo con los hijos, es un acto de amor maravilloso. Digo, no te voy a cargar con esto, ¿no? Digo, yo lo súper recomiendo. A mí me da como, es muy realista, por un lado, decir, es aceptar que sí, está bien, me va a pasar. Ojalá que falte mucho, pero me va a pasar. Este, y poder decidir algo, poder aliviar a otro, que en realidad no es algo ajeno, sino que lo puedo hablar con mi médico, que me parece que a mí me dejó como una sensación muy... De hecho, mis amigas con las que estoy hablando también empezaron a querer hacerlo, ¿no? Me parece que está muy bien y que tiene mucho más que ver con el amor y con la vida que con, uy, no hablemos de esto, ¿no? Eso es lo que quería Absolutamente. transmitir. Sí, quería agregar esto que vos decís, ¿no? Que la excusa de escribir este documento nos pone también en la posibilidad de generar conversaciones, esas conversaciones que a veces están pendientes, ¿no? Con los hijos, con los padres, con, bueno, con el núcleo familiar, ¿no? Y que está bueno eso, porque de alguna manera este documento es el final de un proceso, ¿no? Y en realidad lo rico es atravesar ese proceso, generando estas conversaciones difíciles, ¿no? También de alguna manera preparando al núcleo familiar a que esto pueda suceder también, ¿no? Y lo mismo los médicos, ¿no? Saber que, bueno, si uno le da este documento al médico, confiar en que este documento va a ser respetado tal como lo dejé y nadie va a tener sorpresas. Y entonces, todo esto genera una enorme tranquilidad, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas cosas de las que ocuparse en la vida y entonces, si eso ya está listo, ¿no? Uno es como, Me va parece más como, aliviado. y me parece que es una de las cosas que es más importante, porque como puede pasar en cualquier momento, me parece que está bien tenerlo hecho, ¿no? No hay ahí, no sabemos cuándo. Entonces, en eso me parece una temática muy importante de divulgar, muy saludable de divulgar. También, Sí, sí, perdón, sí. Luna, dijiste algo importante, esto de nuevo, conectarnos con la presencia de la finitud en cualquier momento, porque también me pasa, Luna, Mm, que me dicen, bueno, pero en realidad eso lo puedo ver más adelante. Y también, digo, gente joven, gente grande, de las diferentes edades, no sabemos cuándo nos va a llegar el momento de la muerte. Entonces, muy interesante lo que dijiste. Y bueno, y también te agradecemos que seas voz de esto, porque justamente, digamos, cuanto más vayamos hablando del tema, es como dice Mimi, es plantear el tema, ya sea en comunidad de amigos, en comunidad de familias y demás, y se va abriendo esa posibilidad y vamos haciendo la cultura del acompañamiento ante la finitud de la vida.
Así se va Totalmente. formando. Y aparte esto que decías, Mimi, en un momento con el tema de acompañar, que está buenísimo que nos preparemos, por supuesto, pero que en realidad a mí me pasa mucho esto de decirlo en todas las formaciones que doy o en las actividades que doy, esto de está muy bien que nos formemos, pero como seres humanos, todos tenemos la posibilidad de acompañar o de escuchar amorosamente un otro, alojarlo, simplemente, o sea, parece que no, como si nos hubiéramos olvidado de algo que está en nosotros. O sea, después está buenísimo si uno quiere ser psicólogo, terapeuta, pero digo, acompañar amorosamente a un otro, incluso sin opinar, sin tratar de arreglarlo, sin tratar de que deje de llorar. ¿No? Como Ujú. simplemente estar al lado, en silencio, sosteniendo, escuchando, acompañando. Eso me da la sensación de que algo pasó que nos olvidamos. O sea, cuando vivíamos en comunidad, me parece que era más como que esta manera de vivir que tenemos, como si necesitáramos que nos habilitaran para ciertas cosas. No sé, en eso estoy de acuerdo totalmente. También quería como, había algunas cosas que estuve mirando en la página que me gustó como mucho como estaban redactadas. Y hablaba de esto hablaban de la muerte, por supuesto, y preguntaban por qué utilizamos el verbo perder cuando Ujú. alguien fallece. Me parecía la palabra de la pérdida, nombraba, ahora se los iba a nombrar, eh, decía pérdida y soledad. Dice, cuando decimos que perdimos a alguien o algo significativo, es decir, nos desunimos, ¿estamos diciendo que estamos perdidos? Me pareció re interesante esa pregunta con la palabra perder. Me pareció, y los ítems que marca de perder nos remite a poseer, solo puedo perder algo que fue mío, y perder remite a la idea de ubicación, ¿no? Como que estoy perdido. Me pareció Bien. maravilloso eso. Como también como perder un objeto sería, ¿no? Como si el otro fuera un objeto. En realidad lo que nosotros decimos del faro es, saliéndonos del modelo de la dualidad, nosotros decimos, hablamos de la no dualidad y decimos que toda muerte genera un nacimiento, ¿no? De hecho, cuando nosotros, digamos, nace un bebé y muere el estado de embarazo de la mujer, por ejemplo, y es así de natural y es así de necesario también. De hecho, nuestras células mueren todo el tiempo. También, esto también es bueno, es positivo. Entonces nosotros hablamos que en realidad en relación a la muerte física y a los vínculos no mueren. Yo no digo mi ex papá cuando está fallecido, yo sigo hablando de mi padre y lo tengo internalizado y lo traigo a la vida cuando lo recuerdo, cuando lo mencionamos, cuando tengo cosas de él, ¿no? Sí, pero aparte me Entonces parece, perdón, Mimi, ese diálogo que se hace después de la muerte, algo cambia se totalmente. transforma, por Se supuesto. transforma y además Ujú. generalmente queda como lo más positivo cuando uno Sí, puede sí. saldar. Pero hay algo del diálogo que cambia, pero ese diálogo sigue existiendo, La claro. relación se transforma, tal cual. Nosotros, por ejemplo, en nuestros grupos de duelo, nosotros tenemos grupos de acompañamiento en duelo y se llama que la muerte no nos separe, un poco Sí, jugando a, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Bueno, no, ni la muerte puede separar ese vínculo, sí, ¿no? sí, Sí los va a transformar, como nos transformamos todo el tiempo todos y también las relaciones van cambiando aún en la vida. Digo, uno no tiene la misma relación con un bebé que cuando el niño es adolescente. totalmente, Y, Es tan y el hermoso. amor está intacto, ¿no? El amor, el claro. recuerdo, las enseñanzas, ¿no? Hasta más vivo te diría a veces, ¿no? Sí. Tengo más contacto con el muerto que cuando estaba vivo, ¿no? Que Lo dimensiono de otra manera. me parece que acá, en este plano, el vínculo tiene una cantidad de contradicciones, de tensiones, de opuestos, que me parece que después que ya no está, va quedando con los años, si uno pudo saldar ciertas cosas, va quedando como el amor. Ujú. ¿No? Me va quedando el regalo del amor, de lo que fue positivo, de lo que recibí.
también uno se puede quedar idealizando algo, pero me da la sensación de que va pasando eso y que el diálogo va modificándose claramente. Y Esto además, que decís vos dijiste, perdón, Mimi, de la vos idealización, sí. sí, hablaste de la liberación y yo creo que está buenísimo que podamos nombrar porque nos da mucha cosa. Digo, cómo se murió esta persona que yo amaba, cómo es que hay algo de ese vínculo o de lo que se depositó ahí que también deja de ser. Y eso también es una liberación para que puedan seguir las generaciones que siguen, para también, y yo también voy a hacer la liberación de otro, ¿no? Es como, es Absolutamente. fuerte eso, pero también es cierto. Es real, sí, sí. Y esto que vos decías que idealizamos el vínculo, ¿no? A veces romantizamos esto y por eso nosotros en el Faro no hablamos ni de las pérdidas ni del ser querido, no lo nombramos de esa manera. Nosotros hablamos de el familiar o tu madre o tu padre, porque a veces las relaciones no son tan buenas como nos hubiesen gustado, ¿no? Y ahí hay una mezcla de sentimientos que por supuesto me van a afectar, ¿no? Pero Claro, bueno, va a haber de todo ahí, ¿no? seguro. claro. Y también es importante dos cuestiones relacionadas. Primero, me parece sumamente hermoso y tranquilizador, que lo aprendí justamente en el Faro, esto de la no pérdida, ¿no? Es tranquilizador también, yo no pierdo el vínculo. Y el segundo tema también bastante importante es no hablar con eufemismos, ¿no? Esto de la pérdida en cuanto al vínculo, pero también el hecho de hablar se fue, ya no está, Partió. te partió, todo eso en realidad o te prolonga el proceso del duelo y demás, o es una manera, otra forma también de esquivar a la muerte, ¿no? Entonces también son cuestiones que las tenemos que ir como familiarizando en cómo hablamos, es también cómo nos enfrentamos a la Totalmente de temática. acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además me parece que hay algo, si uno tuvo un vínculo muy significativo, hay algo de esa persona que está en vos, eh, Claro, que está en vos, que vos sos totalmente. en ese vínculo, si bien se va a modificar porque el interlocutor no va a estar ahí presente físicamente, hay algo que está en vos. Cuando yo recuerdo a mi padre, cuando me hacía reír y yo voy tomando eso cuando hago un chiste como él, y es Claro, como, está en mí, o sea, yo soy eso también. Soy, Sin duda. digo, también vengo transitando eso que él dejó en mí, ¿no? Entonces, eh, era como que mi padre, cuando murió, de alguna manera lo que me transmitía, después que pude hacer una primera parte del duelo, era como, de verdad, no como una frase hecha, que me vas a ver en muchos lados. Cuando vivís otras cosas, también estás viviendo ese vínculo, ¿no? Qué hermoso. Sí, fue muy hermoso todo lo que fui recibiendo de mi padre después de su fallecimiento. Muy, muy especial. Ese es un tema también para otro, para, para otro lado B, pero fue muy, muy impactante. Así que, bueno, claro. la verdad que yo les agradezco un montón. Todo esto me parece no solo revelador, sino muy importante de difundirlo. Yo admiro mucho la tarea que están haciendo ahí todas y todos ahí en la Asociación El Faro. Así que siempre bienvenidas cuando tengan que y quieran hablar de algo. Acá esta puerta está abierta. Gracias por el tiempo de hoy. Si quieren algo para cerrar este encuentro, quieren mencionar algo que le pueda ayudar a la gente, bienvenido. Por ahí contarles que hacemos en el Faro actividades, como decíamos, ¿no? Para empezar a tejer esta cultura de acompañamiento. Por ejemplo, tenemos actividades de cine debate, ¿no? Que Y a partir de ver una película, ¿no? Conversamos acerca de la película y de qué nos pasa, ¿no? Y a veces tocamos temas que no se pueden tocar en cualquier lado, no es, uno sale del cine y habla con los amigos, esto no es una charla de cine, sino es, ¿no? Es una excusa para. sí. También tenemos el cuarto viernes, todos los meses, el cuarto viernes, un espacio que se denomina Death Café, el café de la muerte, que es un encuentro para hablar de la muerte sin agenda, donde cada uno puede venir y reflexionar, escuchar, preguntar, compartir con otros
sobre este tema, como hay muchísimo para hablar de la muerte Totalmente. propia, de la muerte ajena, de la idea de la muerte, en fin. Hay otro espacio, Mimi, que tiene que ver con, corregime porque por ahí no me acuerdo, cuidando nuestros adioses o cuidando, Sí, Honrando. honrar nuestros honrando. adioses. Eh, Honrar nuestros adioses, este nosotros lo espacio. hacemos, claro, 4 veces al año, que tiene que ver con cuando cambia cada estación. Así que ahora en la primavera será, cerca de la primavera será el otro, en el verano hay un otro, y es un espacio también de honrar a aquellos que murieron y que queremos darles un espacio, esto, del recuerdo, de la memoria, del reconocimiento, y Sí, volver a enlazar ahí. estuve en alguno de esos también, sí, re. Me encanta, por supuesto va a figurar en el copete cuando subimos el audio, todos los Instagram de ustedes, del Faro, por supuesto, y que pueden ver todas las actividades maravillosas que hay ahí, así que eso va a estar también muy a mano, ¿sí? Así que, bueno, Muchísimas gracias. no, por favor, a ustedes. Muy agradecida. Yo también quería decir que esta concepción que mencionó Mimi del sistema nodual es justamente lo que trato de transmitir cuando a veces las personas dicen, uy, pero la temática es densa y es pesada. Entonces, quedarme con esta última reflexión que en realidad cuando hablas de la muerte hablas de la vida y cuando hablas de la vida hablas de la muerte. Y entonces irlas amalgamando para que sean parte integrante de nosotros porque lo son. Que le Todos demos, hablamos que la muerte es parte de la vida, ¿no? Es el Exacto, final de la vida, no es el exacto, contrario de la vida. pero me exacto, parece que exacto. siendo conscientes de hacer un espacio y de alojar, porque eso ya es así, pero si uno le da espacio y lo aloja, es muy diferente el desarrollo de nuestro, también de del final. Así que, bueno, muchísimas gracias, muchas A gracias vos, por Luna, estar aquí. Gracias a muchísimas vos. gracias también. Nos Sí, Un muy veremos, placer. agradecidas. nos veremos prontito. Muchas gracias. Gracias. Así Y es, gracias a gracias. todos los que están escuchando y los que van a escuchar esta charla. Nos Así esperamos es. a todos. Adiós. Adiós. Adiós.